Bien, vamos a trabajar entonces ahora con lo que son las instrucciones para poder crear niveles de seguridad dentro de nuestra base de datos. Los niveles de seguridad se dan a diferentes niveles. Tenemos el nivel para la base de datos, tenemos el nivel para la tabla y tenemos el nivel también para la columna. Todos estos datos me permiten a mí definir hasta qué nivel quiero que el usuario acceda. El nivel de base de datos muchas veces se reconoce como lo que es el Grant Alt o otorgar todos los permisos, se representa con un asterisco sobre una base de datos. Sería, por ejemplo, absurdo darle permisos completos a un usuario pero que no pueda leer una tabla. Entonces, los permisos también se dividen en dos tipos, que son lectura, son permisos de lectura y permisos de escritura. Ahora, estos permisos de lectura y escritura pues propiamente obedecen a lo que son nuestros datos y nuestras operaciones. Por ejemplo, ¿cuáles serían las de lectura? Pues el select, el show o el describe. Son las operaciones que me permiten a mí poder realizar lectura sobre la base de datos, ya sea la estructura o sobre los datos. ¿Qué pasa con los permisos de escritura? Los permisos de escritura son todos aquellos que me permiten afectar los registros que contiene mi tabla o mi base de datos. Por ejemplo, el delete, el insert son permisos de escritura. Tenemos también el delete, insert, el date. Tenemos también lo que es el truncate y tenemos también lo que es el drop. Entonces, estas operaciones son las de lectura y escritura que me permiten a mí trabajar sobre lo que son las tablas. Recordemos que hay instrucciones, por ejemplo, lo que es a nivel de tabla. A nivel de tabla tenemos otras instrucciones del lenguaje de definición de datos, como lo que es el alter table, el del column, change column, el rename, para cambiar el nombre de la tabla. Y pues a nivel de base de datos pues solamente son dos, ¿no? El crear la base de datos y el eliminar la base de datos. Entonces, para poder nosotros crear los usuarios dentro de una base de datos siempre se va a dividir en dos partes. La primera parte es poder crear nosotros los usuarios y la segunda parte es darle los permisos necesarios a ese usuario al nivel que nosotros queramos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a trabajar con la instrucción para poder crear los usuarios. ¿Qué hacemos primero? Bueno, vamos a crear un usuario, ¿sí? Vamos a crear un usuario aquí en nuestro sistema del Moodle. Ya tenemos por ahí la práctica de los permisos de seguridad. Y bueno, la primera me dice que yo tengo que crear un usuario y me dice que tengo que crear el usuario para un maestro que solamente tendrá acceso de lectura. Entonces, para poder crear el usuario, vamos a utilizar esta instrucción, create user, vamos a ponerle aquí, create user. Enseguida vamos a colocar el nombre del usuario que nosotros queremos. Si se fijan, me dice que se llama profesor 1, vamos a ponerle profesor 1. Ahora, esto que está aquí es el nombre del usuario y tal como lo hacemos con lo que son las cuentas de correo, en la cual tenemos el nombre del usuario, o la arroba, significa que nosotros vamos a especificarle desde qué dominio se puede conectar. Ojo con esto, aquí el dominio puede ser interpretado, por ejemplo, como localhost, puede ser interpretado con una dirección IP, incluso puede ser interpretado con un dominio que tengan ustedes autenticación de Windows. Entonces, vamos a manejar, por ejemplo, en este caso, como la máquina es local, podemos ponerle aquí localhost. Existen tres maneras de poder definir el dominio. La primera sería, por ejemplo, escribiendo localhost. La segunda sería 127.0.0.1, que sería, por ejemplo, la dirección IP de la máquina local. Y la tercera sería, por ejemplo, el asterisco. ¿Qué significa el asterisco? Pues que se puede conectar desde cualquier equipo o desde cualquier máquina. Por aquí lo tenemos trabajando. ¿Sí? Tenemos por ahí que tenemos el profesor, significa que solo puede conectarse desde el mismo servidor cuando utilizamos localhost o cuando utilizamos el 127.0.0.1. Entonces, vamos a dejar que el profesor solamente se puede conectar desde el localhost y seguido le vamos a colocar identifier, que sería la contraseña con la cual nosotros queremos
que ingrese el profesor. ¿Sí? El Identified by define la contraseña que nosotros queremos que tenga el usuario. Entonces aquí vamos a ponerle password profesor. Password profesor. Podemos seguir la misma nomenclatura de colocar símbolos, números y letras dentro de lo que es la contraseña, o simplemente podemos establecer nuestro propio criterio. Al momento de hacer eso, cuando nosotros generamos lo que es la consulta y le damos continuar, pues nos vamos a dar cuenta que nuestro profesor ya está creado, ¿sí?, dentro de la tabla. Acto seguido, lo que tenemos que hacer pues es darle lo que son los permisos con la instrucción grant. Vamos a utilizar en este caso, por ejemplo, lo que es la instrucción grant, no sin antes crear el otro usuario que nos están pidiendo, que es crear el usuario que se llama alumno, y le vamos a poner por ahí la contraseña que nos están dando, que es mi pass 123. Entonces vamos a generar nuestra consulta para poder crear el otro usuario. Vamos a crear el usuario alumno 1 y le vamos a poner ahí en la contraseña mi pass 123. Vamos a quitarle el símbolo de admiración para tener nosotros nuestros dos usuarios. Y vamos a darle clic en continuar. Listo, ya tenemos entonces nuestros dos usuarios. Como nosotros comprobamos que los usuarios están creados, hay una tabla dentro de lo que es el sistema del MySQL que se llama una base de datos que es MySQL, y dentro de esta tabla está la tabla MySQL-users. Por aquí lo vamos a tener. DB, plugin, server, time, es user. Aquí está la tabla user. Y nos vamos a dar cuenta entonces que tenemos que tener nuestro usuario profesor. Aquí tenemos el profesor y también tenemos el otro usuario que acabamos de crear, que es el alumno 1. Si se fijan, en la parte de lo que es el usuario para el alumno, le pusimos el símbolo del comodín, el operador de porcentaje, para indicarle que se puede conectar desde cualquier host. Sin embargo, al profesor solamente le colocamos el localhost para indicarle que se puede conectar solamente desde esta máquina. Ahora, ¿cómo vamos a pasar a lo que son los permisos? Dentro de los permisos, lo que vamos a utilizar es que vamos a utilizar la palabra grant. ¿Sí? Vamos a utilizar la palabra grant. Vamos a cambiarnos de base de datos. Tenemos aquí a lo que es la escuela. Y vamos a cambiarnos de base de datos simplemente para asegurarnos de que estamos trabajando en la base de datos correcta. Vamos a utilizar la palabra grant. Ahora, grant me permite hacer la otorgación, o el otorgar, significa grant es otorgar, lo que son los permisos. Entonces, ¿qué voy a otorgar? Privilegios. ¿Privilegios de qué? Me dice que primero tengo que otorgarle al profesor permisos de solo lectura en la base de datos de la escuela. Entonces, vamos a otorgarle solamente el permiso del select, y le voy a decir después sobre qué base de datos quiero. Entonces, en este caso es la base escuela-itsu. Ahora, después del nombre de la base de datos, tendría yo que pasar una tabla o todas las tablas, o tabla, coma, tabla, coma. Entonces, yo le estoy diciendo que solamente va a poder ejecutar un select dentro de la tabla de la base de datos escuela-itsu, pero el asterisco me permite indicarle que va a ser para todas las tablas de la base de datos escuela. Hecho esto, simplemente le voy a decir entonces a quién se los quiero otorgar. Entonces le voy a decir que va a ser para el profesor que está identificado con el localhost. Tenemos aquí entonces localhost, ¿sale? Entonces quedamos aquí que va a ser al profesor en la base de datos, es otorgar el select sobre la base de datos escuela en todas las tablas que existan y las que se vayan a crear. ¿A quién? Al usuario profesor 1. ¿Sí? Entonces vamos a otorgarle todos los permisos al usuario profesor. Solamente tengo duda de cómo se creó. Vamos a ver en la tabla de usuarios para ver de qué manera está creada nuestro usuario del profesor, y está como profesor 1. Entonces vamos a decirle aquí que va a ser al profesor 1 sobre el localhost. Le voy a dar continuar y en vez de darle clic en continuar,
Ok, me dice que estoy equivocado acerca del select. Vamos a ponerle select, perdón, es el privilegio solamente gran select. Vamos a confirmar. Solamente tenemos aquí el... Sí, efectivamente, solamente tenemos el permiso del select. Entonces, vamos a darle continuar. Aquí está. Tenemos solamente permisos para seleccionar con el profesor, pero solamente select. ¿Cómo comprobamos los permisos? Me voy a conectar con otro navegador. Voy a utilizar otro navegador para poder abrir una sesión con lo que es el profesor. Entonces vamos a conectarnos a lo que es el bueno, en este caso vamos a utilizar el localhost y vamos a utilizar la página del PHP MyAdmin. Vamos a copiar y pegar. Vamos a conectarnos al PHP MyAdmin para poder utilizar las credenciales del profesor. Entonces vamos a ponerle aquí, sería profesor 1. La contraseña me parece que quedó password profesor. Continuar. Ok, me dice que el método de autenticación no es el correcto. Ok, parece ser que por ahí la contraseña está mal definida. Hay que hacer una configuración en el MySQL para que me permita utilizar este tipo de autenticación con la contraseña. Entonces, vamos a dejar los permisos para el usuario, el alumno. Vamos a decir que solamente tiene permisos para consultar e insertar datos. Entonces vamos a decirle que queremos otorgar los permisos al alumno. Vamos a decirle que quiero otorgar el select y quiero otorgar el insert sobre la base de datos escuela en todas las tablas. La base de datos que damos, que se llama es escuela-itsu, no es escuela DB, escuela-itsu. Aquí está. Al alumno 1 desde cualquier host que se conecte. Parece ser que por ahí la consulta entonces del profesor también está mal. Vamos a ver la consulta cómo la tiramos. Y quedamos que es password profesor, pero en el grant, ok, sí está bien la base de datos. Entonces, vamos a hacer la configuración para poder entrar a lo que es el usuario del profesor en otro navegador. Aquí el problema es nada más en la autenticación que nos está manejando. Vamos a hacer la configuración y regresamos para probar los permisos de los usuarios.